Primero que vamos a hablar es del tema de las formas de escalar. ¿Se acuerda que en la clase anterior estuvimos hablando de de escalar con minimas o con rango, la escalada con la transformación Z y demás, pero pues no vimos fórmulas ni cómo se hace. Yo más o menos conté cómo era. Entonces, ahorita pues podemos ver acá en este archivo Excel ejemplos de la escalada, por ejemplo, con min más. Esta es la fórmula, que yo la dije aquí en voz alta, pero pues es muy complicado verla. El valor que se quiere escalar menos el menor valor de la columna que se quiere escalar dividido en lo que se llama el rango de la columna. En este caso, el máximo valor menos el mínimo valor. Entonces, aquí por ejemplo tenemos una columna que tiene datos de edad y esa columna de datos de edad, pues yo lo coloqué aquí ordenada simplemente para que se vieran cuál es el menor valor, está aquí que es 15 y cuál es el mayor valor que es 74. Entonces, pues esos son el mínimo y el máximo que se utilizan en esta fórmula, ¿cierto? De hecho, pues para no estar volviendo a sumar o a restar máximo de mínimo, pues yo aquí coloco el rango, que el rango es el máximo menos el mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, este resultado de este señor, que ya es este valor de 15 escalado con minimax o transformado con minimax, pues básicamente es igual a 15 menos la media, que es 15, ¿cierto? 15 menos 15 dividido en el rango. Entonces, pues 15 menos 15 da 0, dividido en el rango, pues va a dar 0. Y obviamente ese es el valor mínimo, porque es el valor mínimo que ha transformado en 0. Ahora, cogemos otro valor, por ejemplo el 17. Pues 17 se transforma en 0.034 y significa que será 17 menos 15, que da 2, dividido en el rango que es 59. Entonces 2 dividido en 59 da este valor. Y aquí lo podemos ver en la fórmula. Mira, ahí están los valores implicados. El valor actual, la resta dividido en rango. ¿Sí? Entonces, esta es la normalización minimas y esta normalmente me deja los valores entre 0 y 1. Estos valores que ya son los transformados, pues yo les calculo aquí el mínimo. El mínimo es 0, el máximo es 1 y el rango es 1, porque es 1 menos 0. ¿De acuerdo? Entonces simplemente los datos quedan transformados en un rango de 0 a 1. Normalmente si uno se da la tarea de mirar los histogramas o las frecuencias observadas de los datos, normalmente quedan en diferente rango, pero tienen exactamente la misma distribución, la misma, eso no cambia. Así hayan valores atípicos y demás, eso no molesta mucho. Ah, no, mentiras, aquí sí los valores sí molestan, en este sí molestan bastante, pero tiende a quedar con igual distribución. Ahora bien, este otro que es la transformada Z. La transformada Z, como les decía, eso es, digamos, utilizando un poco como la distribución normal. Entonces, vuelve y juega. ¿Cuál es la fórmula? Es esta fórmula, ¿sí? Que es el valor que yo quiero transformar, le resto la media de la columna de ese valor y le resto la desviación estándar de esa, bueno, de la desviación estándar de esa misma columna. Entonces, aquí tenemos el mínimo, estos son los mismos datos, aquí tenemos el máximo, aquí tenemos el rango, bueno y demás, pero aquí necesitamos específicamente los datos de media y desviación. Entonces, aquí está la media, este es el valor de la media de esos datos que está ahí, el promedio, y aquí tenemos específicamente la desviación estándar, también de esos mismos datos, ahí podemos ver que están seleccionados los mismos datos. Entonces, pues el resultado obviamente va a quedar en un rango entre comillas teórico entre menos 4 y 4, bueno, teórico entre menos infinito e infinito, pero en la realidad entre menos 4 y 4. Ahí normalmente la normal captura todos los datos, ¿cierto? Entonces, no necesariamente quiere decir que los datos queden en ese rango, pueden quedar en rangos más pequeños, porque obviamente cuando hablamos de menos 4 y 4 es porque se supone que ahí teórica, bueno, casi que se puede decir que están en el 100% de los datos, pero normalmente en una distribución normal los datos pueden estar en menos, entre menos 3 y 3, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, cogemos el 15, le restamos la media y lo dividimos en el rango, ¿de acuerdo? Entonces en este sentido, bueno, espera, la media es esta, ¿cierto? El 15 menos la media y lo dividimos en el rango, la desviación estándar.
Esa división pues nos da este valor. Miren, ahí podemos ver, le voy a dar F2 y ahí podemos observar que está tomando, en este caso el valor que se va a transformar, le está restando el rojito que es la media y lo está dividiendo todo en el rango, la desviación estándar que es 16. ¿De acuerdo? Entonces, esa transformación, en este caso, para este ejemplo, nos deja datos que están entre -1,772, que es el último, el primero de acá, y pues el de abajo, el que es mayor, es el 1,794. Entonces, esos son el mínimo, el máximo, aquí está el rango, y bueno, ¿cierto? Entonces, pues en este caso, es la transformación Z. Normalmente es lo que más normalmente la gente usa, pero no son las únicas transformaciones. Hay otra transformación que es la transformación por proporción, ¿sí? La transformación por proporción tiene esta fórmula, que pues realmente es una fórmula bastante sencilla. Simplemente cada valor se divide por la suma de todos los posibles valores de la columna, ¿sí? Entonces, por acá tenemos la suma. Esta fórmula es la suma de todos los datos. Una suma, no más, ¿sí? Sumamos eso y ya. Y cada dato termina siendo transformado a su dato original, en este caso el 15, dividido en la suma. Igual cualquier dato que tomemos por acá más adelante, pues va a ser eso. Ahora, ahí parecieran que fueran iguales, pero es porque tienen más decimales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos ese dato dividido en la suma, pero va a aumentarle los decimales para que veamos que realmente son valores diferentes. Normalmente son datos pequeños, sí. De hecho, fíjese que el rango termina siendo unos datos muy pequeñitos, ¿sí? Dependiendo de los valores que hayan, pues la suma va a hacerse más grande y obviamente van a aparecer más ceros, ¿sí? Entonces, aquí por ejemplo, realmente, bueno, acá pasa lo mismo, los números están ocultándonos varios decimales y por eso pareciera que son iguales, pero no. El menor valor es 0,00169 y pues el mayor valor es 0,08349. Mm, pues usted podría hacer esto y después normalizarlo para que le caiga entre 0 y 1, por ejemplo, si no quiere manejar esos números tan pequeños, ¿sí? Eh, eso es otra forma, pero pues realmente en general solamente se hace eso si es necesario digamos, porque el operador que usted está utilizando es sensible a que las columnas tengan diferente rango. ¿Se acuerda como decíamos cuando hacíamos uso de cualquier algoritmo que utilice medidas de distancia? Yo tengo que normalizar o escalar o dejar todos los datos en una misma, como en una misma franja, ¿cierto? Entre 0 y 100 o entre 0 y 1 o en un mismo rango para que las variables no vayan a influir por sus valores en las decisiones que se tomen. Recuerda que yo les decía que si vamos a decir si Catalina y yo nos parecemos, entonces digamos que las columnas o los valores que tenemos son la edad, digamos que 30 y yo 50, pero el sueldo es digamos que 5 millones y 10. Entonces al hacer la diferencia, o sea, definir qué tanto nos parecemos, la diferencia entre 10 millones y 5 millones va a ser muchísimo más que la edad, ¿cierto? Cuando en edad digamos que la diferencia allí en proporción es bastante, estamos hablando de 20 años de un posible de 100. Mientras que allí en esto también puede ser diferente, porque los números van a ser diferentes. Entonces, normalmente las dos se unifican en rango 0 y 1, ¿sí? Yo cojo la edad, la paso a 0 y 1, cojo la esta y la paso a 0 y 1, y entonces así ya por los datos mismos no tiene influencia dentro de la distancia, ¿de acuerdo? O sea, los atributos no van a tener, digamos, más importancia solo porque tienen un diferente rango, un rango mayor. Entonces, esta es la proporción. Y finalmente, el otro que normalmente también se utiliza y que en general en varios contextos da buenos resultados es el algoritmo, la transformación basada en el rango intercuartil. El rango intercuartil es una métrica que me dice, por ejemplo, digamos que estos son los datos. Entonces, el dato más pequeñito es el cero, digamos es el cuartil cero. No existe, ese es como el inicio de la medida de cuartil. El cuartil 1 es el primer 25% de los datos ordenados, ¿sí?
Entonces yo cojo los datos ordenados, si tengo 100 datos, los cojo y los ordeno de menor a mayor. Los primeros 25 datos en ese punto es el cuartil 1. Cuando llego a la mitad es el cuartil 2, o lo que se llama la media. Cuando llego al 75% es el cuartil 3. Y cuando termino, pues el valor máximo, o digamos el cuartil 4, ¿cierto? Sería el máximo, el mínimo es el 0 y así sucesivamente. Entonces, este señor hace una transformación basada en los valores de los cuartiles. Entonces acá, por ejemplo, no toma la media, toma es la mediana, ¿sí? Y la mediana pues es el cuartil de la mitad, el 1, el 2, ¿cierto? Y el rango intercuartil es el que se considera que está entre cuartil 1 y cuartil 3, o sea, entre el 25% y el 75%, o cuando le falta el 25% para terminar, ¿sí? Eso es lo que llama el rango intercuartil. Entonces, ¿qué se hace en esta fórmula? Básicamente, esto de aquí abajo es como qué tanto hay tamaño de separación entre el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿cierto? ¿Cuánto es ese valor? Y por eso lo multiplica por una constante que está definida así, y la verdad no sé de dónde la sacaron, ¿sí? Pero es una constante que me dice a mí, pues de todo eso, quitémosle un poquito y digamos que ese es como donde debería estar todos los datos, ¿sí? Porque en última, al multiplicarlo por un número más pequeño de uno, pues lo está haciendo más pequeño. Entonces el rango se hace un poquito más pequeño. Entonces esa transformación es la que viene acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente tomamos el valor de edad, le restamos la mediana y lo dividimos en el rango intercuartil. Pero este IQR que está aquí abajo ya está como la resta del Q3 menos el Q1, que son estos dos de acá, y ya va multiplicada por el 0,7413 que está acá en la costa. ¿Sí? Estos valores, vuelve y juega, también quedan como repartidos. En este caso están quedando repartidos entre menos 1,49 y 1,449. No son exactamente iguales, ¿sí? Pero en algunos casos a mí me ha dado un muy buen resultado el uso del rango intercuartil, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que ahí nadie lo usa. Pero yo normalmente acostumbro a probar los cuatro para ver cuál. Y ahorita vemos eso. Creo que yo ya lo alcancé a comentar en una de las reuniones pasadas cuando se utiliza con el KNN, ¿sí? Entonces este es el primer tema, las cuatro transformaciones que las alcanzamos a ver a nivel de operadores dentro de RapidMiner, pero que ahora entendemos cómo se hace. ¿De acuerdo? ¿Preguntas sobre eso? ¿Ninguna? Ok, bueno. Entonces vamos a pasar al segundo tema. Ah, bueno, yo acá al final, estos yo se los comparto. Por ejemplo, esta es menos sensible a valores atípicos. Esta, el rango intercuartil. Y normalmente los resultados te dejan la misma distribución. ¿Sí? Entonces esa es una de las cosas. La transformada por proporción también es menos sensible a valores atípicos. Y el problema es que esa sí cambia la distribución y se puede ver acá, miren, estos son los datos originales que están en el rango entre 15 y 74. Hice el mismo número de bins, ¿cómo es que se llama eso en español? Los rangos, estos ranguitos de acá, esos rangos, hice el mismo número de rangos acá, pero fíjense que la distribución es diferente, ¿sí? O sea, de una vez cambió, mire, cambió totalmente, ¿sí? Se siente diferente. Eso, y uno puede mirar acá los números de los conteos de las variables observadas y demás, y va a encontrar algunas pequeñas diferencias. Ahora, la transformada Z también es una que es un poco sensible, menos sensible a valores atípicos, y la distribución en general es igual, en general es igual. Obviamente pueden haber algunos cambios dependiendo de qué tantos valores atípicos hayan. Y la de Minimax, esa sí es sensible. Minimax sí es sensible a valores atípicos, pero normalmente lo bueno es que en general trata de dar la misma distribución. No, en general no, siempre da la misma distribución. Es igual, no es en general, es siempre. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, esas son las características. Este archivo pues yo lo monto en la plataforma pues para que lo tengan ahí, recuerden, pero ahí están las fórmulas y están las conclusiones de cada una de ellas en cuanto a si cambian o no la distribución
y en cuanto a que si son o no sensibles al ruido o a los valores atípicos. ¿De acuerdo? El algoritmo de Navier-Bayes. ¿Sí? Vamos a entender cómo funciona el algoritmo de Navier-Bayes. El algoritmo de Navier-Bayes ya lo hemos utilizado, ¿cierto? Y el tema es que el bendito Navier-Bayes saca ahí unas tablas que no se sabe cómo interpretarlas, ¿cierto? Entonces, pues para entender cómo se interpretan es que está este pequeño ejercicio. Entonces, vamos a arrancar primero colocando esto un pilín más pequeñito. Todavía se ve bien. Ahí para que se pueda observar completo. Vamos a arrancar con una tabla sencillita, con poquitos registros y todo para que la veamos. Tiene una columna que se llama D, ¿cierto? Digamos por datos categóricos, tiene una columna N por datos numéricos y tiene una variable de clase, ¿sí? Entonces, la columna de datos categóricos, mi primer X sub 1, llamémoslo así, solamente tiene valores A y B. Mi columna numérica pues tiene números. Y hay números, desde números reales hasta números que aparentemente son enteros, pero pues que para nosotros esa columna ya quedó como real, ¿cierto? Para poder representar los reales. Y la variable de clase solamente tiene dos valores, menos y más, o 0 y 1, como la quieren llamar, ¿de acuerdo? Entonces, el modelo de Navier-Bayes es este modelo. Los matemáticos dicen, ah, sí, claro. Nosotros decimos, uy, qué feo, ¿cierto? Ya no nos gusta mucho la matemática. Entonces, ¿qué significa esto? Esto es algo muy sencillo. Hay que calcular una probabilidad de una clase y hay que multiplicarlo por las probabilidades condicionadas de una clase dado un valor por cada columna. ¿Sí? Entonces, no, pues para que lo veamos más bonito y después se le aplica la mayor probabilidad se selecciona de las que se han visto ahí. Ahorita miramos eso cómo se hace procedimentalmente y cómo, pues no es una cosa complicada. Entonces, volvemos acá a los datos. Primero que todo, ¿qué es este valor? P de B de J. P de B de J, B de J es cada clase. Entonces, en este caso tenemos dos clases, negativas y positivas, ¿cierto? Entonces necesitamos sacar la probabilidad de las negativas y la probabilidad de las positivas, pero no tiene ningún acondicionamiento. Entonces coja la columna de clase y calcule probabilidades, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Esta es la probabilidad a priori, se llama. Básicamente de que sea positivo. Pues ¿cuántos positivos hay? 3. ¿Cuántos son en total? 6. 3 sextos, ¿cierto? Entonces aquí arriba podemos ver que dice 3 sextos. Y pues para la negativa será lo mismo, ¿cierto? Porque también hay 3 de 6. Entonces aquí también dice 3 de 6. Bueno, ahí ya me dio pereza y puse el 0,5. Entonces sale ya lo que tenemos acá, la probabilidad a priori. ¿De acuerdo? Esa es una de los datos que nos aparece cuando corremos RapidMiner y aparecen las tablas. Te tocará buscarlo, pero ahí está. Ahora, ¿qué sigue? Siguen estas tablas de probabilidades condicionadas. Esas probabilidades condicionadas se hacen por cada atributo. Tenemos dos atributos, en este caso el atributo D y tenemos el atributo N. Entonces vamos a hacer primero la del atributo D. Entonces el atributo D, dado pues su efecto sobre la variable de clase, que en este caso es positiva y negativa, y el valor D que es A y B. ¿Sí? Entonces la tabla, en este caso como tenemos dos variables de clase, pues tendrá positivo y negativo, y como tenemos también dos variables para el atributo, pues tendrá los dos A y B. Ahora, ¿cómo se calculan estos valores? Pues básicamente es conteos. En este caso es un tercio. ¿De dónde sale un tercio? Cojo los que son positivos, o sea, voy a calcular este que está acá, ¿cierto? Este 0,33. Cojo estos tres que son positivos. De esos tres, ¿cuántos son A? Un tercio. Un tercio. De esos tres, ¿cuántos son B? Dos. ¿Cierto? Ahora, para los negativos, cojo los negativos. ¿Cuántos son A? Todos, 3 de 3, ¿cierto? Entonces aquí va 3 de 3. ¿Cuántos son B? 0 de 3, ¿cierto? Bueno, aquí aparece un tema, es que normalmente, si ustedes se dan cuenta, estos son productorias, ¿no?
Entonces, si llega un punto en donde yo tomo ese valor, va a ser cero de una vez, no importa todo lo demás. Entonces, el que hizo esta propuesta dijo, no, yo no puedo permitir probabilidades en cero porque va a castigar pues todas las otras probabilidades de los otros campos. Entonces allí apareció lo que se llama la suavización de Laplace. La suavización de Laplace es muy sencilla. Fíjense el valor que iba acá. El valor que va aquí, este valor lo voy a transformar acá, pero suavizado. Este valor lo voy a transformar acá suavizado, este valor lo voy a pasar acá suavizado y este valor lo voy a pasar aquí suavizado. Entonces, ¿qué hago yo? Aquí había 1 dividido en 3, ¿cierto? 1 dividido en 3. ¿Cuántas clases hay acá? 2, ¿cierto? Entonces, ese 1 dividido en 3 está acá, mírelo, ahí sigue estando. ¿Qué hago? Arriba sumo un 1, siempre voy a sumar un 1 arriba. Entonces 1 más 1. Entonces estaba 1, le sumo 1. Y abajo estaba en este caso 3, ¿cierto? 1 de 3. Entonces a ese 3 le sumo el número de valores posibles. Entonces como tengo dos valores posibles que son A y B, pues sumo 2. Entonces 1 más 1 sobre 3 más 2. Agregué este más 1 y agregué este más 2 acá. La fórmula es esa. El valor que usted calcula, que era un tercio, arriba le sume 1 y abajo le suma el número de variables, de valores de la variable, que en este caso fueron 2. ¿Por qué? Porque es que esto tiene que sumar 1, verticalmente tiene que sumar 1. 6 y 4 da 10, 67 y 33 da 1, ¿cierto? Da 1 y da 1, ¿sí? Horizontalmente no, fíjense que no. Horizontalmente cada historia es separada, ¿cierto? Pero verticalmente sí. Para los positivos, A y B tienen que sumar 1. Para los negativos, A y B tienen que sumar 1. Ahora, volvemos a este lado. Vamos a hacer este de acá. Aquí decía 1, que era 3 dividido en 3. Ahora, ¿qué va a ser? 3 más 1 dividido en 3 más 2, ¿cierto? Y venimos acá y corroboramos, mire. 3 más 1, 3 más 2. ¿Sí? Este de aquí era 0 de 3. 0 de 3, que es por el que arrancó el problema. Entonces ahora queda 0 más 1 dividido en 3 más 2. Y siguen sumando 100 o 1, ¿cierto? La probabilidad es 1. Pero ya quedó suavizado. Se desapareció. Le robamos un poquito a este 1 y lo trajimos para acá. ¿Sí? Ahora, esto sucede porque el dataset es muy pequeño. En general, cuando los datasets son muy grandes, no va a pasar que le van a quedar probabilidades en cero, ¿sí? Y pues igual, si usted le aplica Laplace, pues le está sumando un 1 y le está dividiendo en pocos valores, eso realmente el cambio no se nota así como que pasó de 0 a 20. No, allá va a pasar, si llegó algún valor a quedar en 0, se pasará a 0,1, ¿sí? Y le quitarán las otras, ¿de acuerdo? Aquí se nota mucho específicamente por el tema de que son muy poquitos registros. Ahora bien, esa es la tabla de la probabilidad condicionada para el atributo D, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se hace cuando el atributo es numérico? Cuando el atributo es numérico, que en este caso es este valor, lo que se hace es sacar la media y la desviación estándar por clase. Es decir, yo cojo estos señores, esto de aquí, 5, 4 y 2, le saco la media y le saco la desviación estándar. Para los positivos, entonces la media da esto y la desviación estándar da esto. Hagamos la media, 5 más 4, 9 más 2, 11 dividido en 3. 11 dividido en 3. 3,67. ¿Sí? Y pues cálculele la desviación estándar. Aquí, pereza, hacemos el uso de la función de Excel. Desviación estándar de esos tres daticos. ¿Sí? Y de esa misma forma se hace para el negativo. Entonces se cogen los datos negativos, que son estos tres, sumo 2, 2 y 1, 8, que me da 4 y 3, 7, y lo divido en 3, entonces me da 2, 33. Y le saco la desviación estándar. Entonces, esta es la tabla de probabilidad a priori para la columna n, para la columna numérica. ¿De acuerdo? Entonces, lo que a nosotros nos entrega el modelo es esto, estas tablas. Esto es el modelo. Bueno, no esta porque esta es la que no tiene suavización, ¿no? Nos entrega estas que son las celesticas, esta y esta. ¿De acuerdo? Listo, ya tengo esas tablas y ahora ¿qué hago
para cuando me llega un nuevo registro y tomar una decisión con esas tablas. ¿Cómo lo hago? Lo hago de la siguiente forma. Llegó este nuevo registro. Un registro que dice que es B, que tiene 3.5 y quiere saber si es positivo o es negativo. Entonces, básicamente lo que hacemos es calcular la probabilidad de que sea positivo, la probabilidad de que sea negativo y pues la mejor, la más alta es la que gana. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad de que sea positivo? Recuerden que acá la fórmula dice, es la probabilidad de que sea positivo, multiplicado por la probabilidad de que sea positivo dado que tiene en la columna D el valor B, multiplicado por la probabilidad de que tiene en la columna N el valor 3,5. Eso es, ¿cierto? Si tiene 10 columnas, pues serán todas las multiplicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de que sea positivo dado que nada, la priori no nos interesa? Entonces yo me vengo acá a la tabla y cojo este punto 5 y pum, lo pongo acá. Multiplicado por, ¿cuál es la probabilidad de que sea positivo dado B? Entonces me vengo a esta tabla, dado B positivo 0,67, ¿cierto? Mentiras, porque no estamos usando esta, estamos usando esta de acá que ya está suavizada. Entonces, es B y es positivo 0,6, ¿listo? 0,60. Y después sacamos cuál es la probabilidad de que sea positivo, ¿cierto? El valor 3,5, que es este, que el que estamos definiendo, el 3,5, dado esta media y esta desviación estándar. Entonces eso es preguntarle a la distribución normal qué probabilidad es. ¿Eso cómo se hace? Pues básicamente yo dibujé aquí las dos distribuciones, ¿sí? Entonces la azulita es la distribución positiva, ¿sí? Que es la de 3,67 con desviación 1,53. Y la rojita es la distribución de la negativa. Y la negativa es 2,33 con 0,61. Miremos acá, 2,33 con 0,61, ¿cierto? Entonces estamos de acuerdo en que la azul es la de las positivas y la roja es de las negativas. Y esa es la forma de la distribución. Ahora bien, si a mí me dicen el número 3,5, yo me vengo aquí a mirar a ojo, 3,5 pega como por acá, ¿cierto? Si yo subo chin, 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 por acá, esto da aproximadamente como 0,27, ¿cierto? Más o menos, a ojo, ¿no? Este valor me lo llevo acá y como por aquí, ¿no? 0,20 algo, 27, 26. Miremos a ver qué dio acá. 0,25, 90 y algo, le pegamos, ¿cierto? Entonces, ese es el valor, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que ese 3,5 pertenezca a la de positivos? Pues es más alta que a la de negativos, porque mira, la de negativos no llega ni al 10%, ¿cierto? Y si miramos, acá está la de negativos, 10%, ¿sí? Entonces, esa es la explicación, así de sencillo, ¿sí? Y por eso cuando uno mira RapidMiner, en RapidMiner nos muestra estas grafiquitas, ¿sí? Dependiendo del valor de la columna, pues usted dice, ah, pertenece más a esta, ah, no, pertenece más a la otra. Si a mí me dicen, por ejemplo, el número 2,4, pues yo ya de plano digo, uy, ese tiene mucha probabilidad de que sea de la rojita. La rojita es los negativos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque es que es evidente, mire, esta no llega ni a 2 y aquí sí llega como a 60 y tanto por ciento, ¿cierto? Entonces, esos son los valores que están allí. Entonces, este señor dice que ese 3,5 tiene una probabilidad de 25% de pertenecer a la clase positiva. Pero como el resultado es la multiplicación de todas, en la fórmula decía, entonces yo multiplico el 0,5 por el 0,6 por el 0,25 y esa multiplicación me dio 0,078. Hago lo mismo para las clase negativa. Entonces ahora empezamos con la clase negativa. Esa está acá abajo. Esa está toda esta fórmula. Entonces, ¿qué es la probabilidad de que sea negativo de forma a priori? Ah, pues está acá arriba, mire, 0,5. Entonces va al 0,5. ¿Qué probabilidad es de que sea negativo dado que tiene el valor B en la columna D? Entonces venimos acá, negativo B, punto 2. Sacamos y ponemos el punto acá. ¿Y cuál es la probabilidad? Este ya lo hicimos, ¿no? Que era 10%. Básicamente la probabilidad de la probabilidad
según esta distribución con media, distribución normal, con media de 2.33 y desviación estándar 0.61 y el valor 3.5, no, de punto 10. Multiplico esto, por esto y me da 0.011. Ya de plano yo ya puedo decir cuál es mayor, 0.078 o 0.011. Pues 0.078. Esta debería ser clase positiva, ¿cierto? Pero yo no sé ahí cuánto es la probabilidad o la confianza de la regla, porque esos números son números que no están como normalizados. Entonces, ¿qué hago? Sumo los dos números, me da esto. Y ahora, este lo divido en esto y me da 88%. Y este lo divido en esto y me da el 11%, casi 12, ¿cierto? Entonces a mí me preguntan y yo le digo, sí, probabilidad del 88% de que sea clase positiva. ¿Sí? Y si hubieran más clases, pues podría hacer eso mismo con otras clases. Si fueran la clase 1, 2 y 3, pues tengo que hacer 3 de estas, ¿cierto? Y a todas les puedo colocar la probabilidad o la confianza de la recomendación o de la decisión. Entonces, ahora sí entendemos, este señor, este PDB es este de aquí, las a priori para cada clase. Estas son las probabilidades condicionales que fueron los valores que yo fui sacando por acá. Cada una me dio un resultado de multiplicación y de esto cojo el mayor valor de clase. El mayor valor fue este, entonces digo es la clase positiva. Eso es lo que significa esa fórmula. ¿Es claro? ¿Sí o no? ¿Preguntas? ¿Vale? Bueno, aquí hay un tema. Este modelo, tal cual se los presenté, tiene un problema grave. Y es que si usted tiene 100 columnas, al multiplicar y multiplicar y multiplicar y multiplicar y multiplicar, el número va a volver 0.000000000 y puede que hasta rompa la capacidad de exactitud de la matemática y ya se desbordó cero. O sea, todo le quedaron en cero. Las multiplicaciones sucesivas con probabilidades tienen ese problema. Entonces a esto se le hace una transformación para no utilizar productorias, sino utilizar sumatorias. ¿Cómo se hace? De la siguiente forma. Bueno, y aquí, si quieren, se me están perdiendo las imágenes. Si ustedes quieren sacar la fórmula y no utilizar la fórmula aquí de Excel, es esta fórmula. ¿Sí? Usted da el valor X, 3.5, la media, digamos que fue 3.67 y la desviación estándar 1.53. Y con esta fórmula usted calcula este valor. ¿Sí? Esta es la fórmula de sacar la probabilidad de un valor X cuando se tiene una distribución normal con media y desviación estándar tal cual está allí presentada. ¿De acuerdo? Bueno, eso con respecto a eso. Con respecto al tema de las sumas, ¿qué se hace de diferente? ¿Qué se hace de diferente? Simple y llanamente aquí, esto que está aquí no tiene ningún problema. Todas estas tablas, si ustedes se dan cuenta, son las mismas que teníamos. Pero aquí utilizamos simplemente el tema de los logaritmos. Si yo cojo a esta fórmula de acá que son, yo le aplico logaritmo acá y le aplico a esto, bueno, a cada una de estas le aplico el logaritmo, pues el logaritmo de una productoria es la suma de sus logaritmos. ¿Sí recuerdan? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces en lugar de hacer multiplicaciones, acá yo el valor que salía, que en últimas era 0,5, le saco el logaritmo. El valor que había aquí, que era 0, ¿qué? Era 0,6 creo. Sí, 0,6. Entonces a ese 0,6 le saco el logaritmo. Y este valor que nos daba 25%, 0,25 le saco el logaritmo. Y el resultado, pues es la suma, ya no estoy multiplicando. ¿Sí? Entonces, yo puedo colocar la suma y aquí pues hice la suma y después le saqué el 10 a la algo. Si yo le hago 10 a la algo, le hago el antilogaritmo básicamente y obtengo el valor original. Pero en el peor de los casos pongo la suma y ya evito el problema de tener que hacer multiplicaciones con probabilidades que al multiplicar demasiados pues me va a dar cero. ¿De acuerdo? Entonces esta es otra alternativa. ¿Claro? Normalmente este es el que se usa, realmente.
Arrancó por el otro lado, pero pues cuando se dieron cuenta de que al tener varias columnas eso me iba a dar valores demasiado pequeños, pues no se planteó esta solución. Bueno, eso viéndolo allí sencillito. Ahora vamos a ver el mismo ejercicio de el Naive Bayes, pero lo vamos a ver con el dataset de Weather. Ustedes ya vieron este dataset, ¿cierto? Entonces, este dataset de Weather es básicamente este dataset, temperatura, humedad, viento y si juega o no juega. Bueno, y el outlook, ¿no? Cómo se ve hacia afuera el cielo, si está soleado, si está nubloso, nublado o si está lloviendo. Entonces, vuelve y juega. ¿Cuáles son las clases? Aquí las clases son sí y no. Son dos clases. Entonces, pues aquí está la clase sí y la clase no para jugar. ¿Cuáles son las probabilidades? Yo cojo acá y de estos cuento los no. Pues ya aquí está ordenado por esta columna, los cuento. Y aquí ya sé que son 5 nos. ¿Cierto? De un total de, en últimas, ¿cuántos registros tenemos? 14. Entonces aquí será 5 de 14. Aquí ya me puse más sofisticado. Entonces está contar si el valor es igual a y de esa lista y tal. Pero en últimas es 5 sobre 14. Y si queremos podemos hacerlo acá. 5 dividido en 14. Ya, voy. Ah, es que es acá. Este es esta, porque son no. ¿Cierto? Punto 36. Aquí lo está mostrando sin todos los decimales. Y pues la otra, ¿cuánto será? Pues el contrario. Ya no son 5 sobre 14, sino serán 9 sobre 14, ¿no? 9, 5, 14. Entonces ahí tenemos, y esta es la tablita de probabilidad. Ahora, para Outlook y para Yes, háganme la cuenta y me dicen exactamente cuánto debería decir Sony Yes. Este valor de aquí ya está, estos valores ya tienen Laplace. Y me dicen, y yo lo pruebo acá a ver si les quedó bien. Sony con Yes. Sony con Yes. Estamos tratando de resolver esto. Sony Yes. Yes, ¿cuántos son? 9. ¿Y cuántos son arriba? ¿Dos? ¿Cuántos? ¿Dos? Listo. Ya contaron dos Sony. ¿Y entonces qué más hago ahora? Para la plaza. Sumo uno acá y abajo, más 2 más 3, ¿cierto? Entonces tiene que darnos punto 25, mírenlo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí tienen que tener cuidado que siempre es sobre el número de valores del atributo, no de la clase, ¿cierto? Porque si no, no les va a sumar verticalmente el uno. ¿Listo? De ahí para allá ya es pintura. O sea, es la misma idea. Aquí hay otros, hay más columnas. En este caso está la columna Aulu, la Windy. Y pues por acá está la de cálculo de la media para temperatura y humedad. Porque esas se sacan es cogiendo todos estos no, todos estos registros de no. Y a estos sacarle la media y la desviación. ¿De acuerdo? Y lo mismo para la humedad, la de media y la desviación. ¿Listo? Entonces ya sabemos cómo opera por dentro esto. ¿Sí? Ahora, ya sabemos por qué a Naí Valles le duele que le pongan columnas mugre. Porque las columnas mugre van a dar probabilidades. Y esas probabilidades se van a multiplicar o se van a sumar. Entonces, entre más mugre haya, más se afectan las probabilidades. Y por eso a Naí Valles le duele mucho que hayan atributos que son redundantes o atributos que llevan mucho ruido, porque pues le van a sacar unas probabilidades que van a afectar en general a todo lo demás. El algoritmo KNN. Pues esto yo creo que ya tenemos bastante idea de cómo funciona, ¿cierto? Entonces el algoritmo KNN básicamente encaja dentro de lo que nosotros llamamos como clasificación, ¿cierto? En inteligencia artificial no se llama clasificación. En inteligencia artificial se conocen como métodos supervisados, ¿sí? Y el clustering, bueno, la clasificación y la regresión son problemas de métodos supervisados.
Y el clustering normalmente es un método no supervisado. Y hay unos métodos que son semi supervisados también, o supervisados y no supervisados al tiempo. Bueno, ¿qué sucede? Clustering es lo que en inteligencia artificial llamamos un método no supervisado. ¿Por qué? Porque no tenemos una variable objetivo, ¿cierto? Y estos algoritmos normalmente están diseñados para tratar de encontrar como patrones, como patrones que permitan armar cosas que están parecidas, juntar cosas que están parecidas. Por eso el clustering es eso, tratar de que todos los registros que se parecen entre sí queden en un grupito y todos los otros que queden en otro grupito y así sucesivamente. Los métodos supervisados, como ya lo hemos comentado, son la mayoría de los métodos de minería de datos, o sea, es donde más florecen nuevas propuestas. Allí sí hay una variable objetivo preclasificada. Yo tengo que tener una variable target, una variable objetivo. Hay un proceso de aprendizaje, es decir, bueno, en general, obviamente, no todos, ya sabemos que KNN no hace proceso de aprendizaje, él es perezoso, pero en general hay un proceso de aprendizaje en el cual ellos tratan de identificar un modelo que represente lo que está sucediendo allí, ¿de acuerdo? Ahora, en KNN no hay un entrenamiento para generar un modelo, pero sí hay un entrenamiento porque usted tiene que afinar parámetros, cuántos vecinos, qué distancia, eso tiene que definirlo. Entonces, pues, digamos, es el reemplazo del modelo, ¿sí? Y los métodos mixtos son, por ejemplo, las reglas de asociación, que en últimas se pueden utilizar para resolver el problema abierto. Así, toma esta base de datos completa y encuentra ahí qué cosas van juntas, ¿sí? O no, yo quiero que de toda esa base de datos completa, búsqueme cuáles van juntos, pero que al final me diga que compra pañales. Entonces es como focalizar y cerrar un poquitico toda la base de datos a solo un cierto subconjunto de productos. Entonces eso se le da como un poco la idea de que es un poco más supervisado. Bueno, esto es lo que normalmente se utilizaba mucho antes en inteligencia artificial como el modelo para hacer digamos, el entrenamiento y la validación de un modelo, ¿cierto? O sea, cómo lograr que un modelo quedara entrenado, ajustadito y listo para salir a producción, un modelo de inteligencia artificial. En este caso se habla de tres conjuntos y nosotros nunca hemos hablado de tres conjuntos, ¿cierto? Nosotros con validación cruzada ni siquiera hablamos de dos conjuntos, hablamos de uno solo, ¿cierto? Porque el mismo conjunto se utiliza para generar el modelo, pero él mismo se va usando de a pedacitos en las iteraciones para hacer validación, ¿cierto? Y entrenamiento. Y la otra es el coger el dataset y partirlo 70% entrenamiento, 30% prueba, bueno, el porcentaje que yo defina, ¿cierto? Y aquí apareció otro, ¿sí? Entonces, miren qué es lo que normalmente se utilizaba antes. Yo cogía mi dataset completo y lo partía en tres. Entonces, obviamente este grandísimo, 70%, este 15% y este 15%, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. ¿Qué hago con esto? Pues genero el modelo, ¿sí? Genero el modelo, lo entreno y lo genero. Después cojo estos valores del conjunto de prueba y lo hago, trato de buscar si, por ejemplo, con esos dos los resultados me dieron que en el dataset de entrenamiento me da 90 y con el dataset de prueba me da 80 y hay mucha diferencia, ¿cierto? Entonces yo empiezo a jugar ahí con los parámetros del modelo de tal forma que trato de que no me quede tan ajustado, porque cuando yo digo 90 en entrenamiento y 80 en prueba, quiere decir que está ajustado, sobreajustado, ¿sí? Entonces yo empiezo a decir, ay no, bajémosle el número de profundidad al árbol, si es un árbol. Ay no, que si es un ensamble, no, no le pongamos tantos árboles al bosque aleatorio. Pongámosle no 100, sino pongámosle 80. O no, que sean más bajitos los árboles. O lo que sea, trato de hacerlo un poco menos complejo. Ah, no, que tengo la red neuronal y le puse tres capas. No, pues póngale dos, tal vez está sobreajustando. Entonces, lo reduzco y entre entrenamiento y prueba trato de que el algoritmo quede dándome resultados similares en calidad. Entonces, no, aquí me dio en entrenamiento, me dio 89, pero ya en prueba también me quedó dándome 88. Ah, eso está bien. Ahí ya no puedo hablar de sobreajuste.
Ya creería yo que está llegando al punto ideal. Y con eso yo digo, ahora sí, validémoslo. Y entonces el de validación es otro conjunto de registros que nunca ha visto, ¿no? Porque esto nunca los ha visto. Estos datos no los ha visto. Y con esos es que realmente entrego el resultado. Este es el modelo viejísimo que se utilizaba de validación en inteligencia artificial, que también se puede utilizar, ¿no? O sea, no es que no se pueda utilizar acá, podemos utilizarlo. Bueno, ya sabemos que es la tarea de clasificación. Básicamente el algoritmo KNN normalmente se utiliza en modelamiento, ¿cierto? Por eso está aquí con un color diferente. Pero también se puede utilizar en el tema de preparación de datos, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú tienes una columna, o sea, tu dataset es el de drogas, ¿no? Tienes que definir qué medicamento le sirve. Pero resulta que tú tienes aquí una columna y en esa columna, por ejemplo, la presión sanguínea, hay registros que no tienen datos, ¿sí? O sea, está todo bien, pero en esa columna hay unos pacientes a los que se les perdió la información de su presión sanguínea, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué puede hacer? Si en los atributos hay atributos que usted pueda decir, no, pero es que la presión sanguínea depende de el colesterol y de si hace deporte y si no sé, y usted tiene esos atributos, pues usted hace como una especie de pequeño proceso de minería de datos, en el cual su variable objetivo es la presión sanguínea y sus variables X son las que usted tiene ahí en el dataset y trata de predecir cuál sería para esos datos faltantes el valor que nos está haciendo que nos está haciendo falta con base en esas variables X que puedes usar como explicativas. Es decir, allí puedes utilizar KNN para predecir eso. Eso es lo que llama el proceso de imputación de datos, ¿sí? Entonces, un valor nos quedó perdido y yo ese valor, ¿por qué lo puedo reemplazar? Por la media. Entonces, eso no solo es un solo registrico y tengo 1000 registros, pues no me enredo. Tomo los datos, le saco la media y pongo de valor ahí. ¿Sí? Esa es una solución. Buena, mala, no sé, pero es una solución. Eso se analizará dependiendo del dataset. Si fuera un dataset relacionado con medicina, que para predecir si a la persona le va a dar un paro cardíaco o algo, pues yo creo que imputarlo no será como, bueno, yo como que mejor llamo al paciente y le digo que nos tomemos la muestra o lo que sea, ¿cierto? Pero digamos que en otros escenarios puede hacerse ese reemplazo. O tratar de imputarlo o de definirlo con base en un pequeño proyecto de minería de datos que defina cuál es ese valor. ¿De acuerdo? Entonces, también se puede utilizar allí. Bueno, este es un ejemplo que vamos a hacer ahorita en RapidMiner eh, con el mismo dataset de medicamentos para recordar algo que alcanzamos a presentar la semana pasada sobre el efecto de las transformaciones. ¿Cómo funciona este algoritmo? Este algoritmo pues en general es fácil. Recibe el dataset de entrenamiento, recibe como entrada el número de vecinos cercanos que se van a tomar en cuenta para tomar la decisión y recibe la tupla o el registro que se va a predecir. ¿Sí? Entonces, el dataset de entrenamiento y la tupla que se va a predecir. Pues yo no sé qué clase, qué medicamento le digo a este señor. Tengo los datos de él, pero no sé cuál. Entonces, esa es la T. La salida es a ese señor, dele droga X, o dele droga C, o dele estas drogas con estas probabilidades, para decirle cuál es la de más probabilidad y la de menos probabilidad. ¿Qué hace? Este for each es un recorrer todos los datos, fila por fila, una por una. ¿De acuerdo? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de dejar esta variable n, que es básicamente el conjunto de los elementos más parecidos, a ese registro que queremos definirle cuál es su clase, ¿cierto? Entonces es como lo mismo, o sea, yo estoy enfermo, todos ustedes están en la base de datos y tienen ya la medicina que les sirvió. Entonces preguntar, ¿me parezco a Gloria? ¿Qué tanto? ¿Me parezco a Roxana? ¿Qué tanto? ¿Me parezco a Catalina? ¿Qué tanto? Y así sucesivamente con ellos. Pero a la final yo lo que necesito decir es, no, se parece a B y a H. Entonces estos son los tres más parecidos porque yo dije previamente que K era 3. Entonces necesito escoger tres, los tres más parecidos.
Entonces uno podría decir, pero profe, ¿para qué se enreda? Calcule con cada uno la suma y después ordene y los tres primeros. ¿Sí? Pues eso es más costoso, computacionalmente es más costoso, porque al final vas a tener que ordenar. Cuando tú pudiste haber dicho, si eran tres, calculo la distancia con Gloria y guardo, con Gloria tanto, con Roxana tanto, con Catalina tanto, ahí ya van tres. Y después cuando empiezo con el resto, pues cuando calculo el siguiente, por ejemplo, con Camilo, yo digo, con Camilo tanto, ¿le gana alguna? Sí, sale la que perdió y entra él. Entonces yo no tengo que ordenar al final, simplemente voy avanzando y voy metiendo o sacando o actualizando esos tres y ahí ya no tengo que ordenar. Entonces eso es lo que se hace acá, mire. Mientras que el número de elementos que están en n sea menor o igual que acá, agréguelo, agréguelo, agréguelo. Pero después, mire a ver si ese señor se parece más a la tupla que estoy tratando de clasificar que alguno de los que esté en la tablita, de alguno de los que ya esté allí, ¿sí? Y si eso sucede, pues saque ese que ya se parece menos a mí y agregue al nuevo, ¿sí? Entonces es lo que acabamos de hacer. Cuando termine este proceso, es decir, quedaron los tres que son similares, pues yo tengo que tomar decisión. ¿A qué le aplico? Pues fácil, si quedaron tres que decían que droga X, pues no hay nada que pensar, droga X, porque los tres fueron droga X. Pero si ya me hubiera salido, no, el primero dijo que droga A, y el segundo no dijo que droga Y, y el tercero no, que droga X, ahí sí, ¿cómo hago? ¿Cómo tomo la decisión? ¿Cierto? Entonces, la decisión se puede, pues ahí hay ejemplos. Específicamente, ahora le hago zoom, por ejemplo fácil, todos son del mismo colorcito. Sí, todos son del mismo colorcito. Y digamos que es droga Y, pues todos son droga Y, pues es droga Y. ¿Qué le pienso? Y aquí ya empiezan a haber problemas. Miércoles. Hay dos grisecitos que dicen que droga B. Y hay uno más oscurito que dice droga A, por ejemplo. Entonces yo, ¿ah? Ahí podría uno decir, bueno, tomemos voto mayoritario, ¿sí? Entonces, democracia, ahí hay dos, perdió el de uno, ¿sí? Y alguien dice, pero espera un tico, está más parecido el negrito, es solito, pero él también tiene importancia, o sea, ¿sí? Y podría tener mucha relación, por ejemplo, esto está muy relacionado con lo que en medicina o en educación llaman aprendizaje basado en casos, ¿cierto? Y un médico muchas veces cuando está tratando a alguien trata de en su mente decir, yo tuve un caso igualito. ¿Qué le dije a ese man? Ah, sí, pues empecemos por ahí, tratando de encontrar algo que ya funcionó y aplicarlo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, la pregunta es, ¿deberían realmente ganar los dos que están más lejos sobre ese solito que está? No sé. Y este otro es peor, porque son tres totalmente diferentes. Y puede pasar, uno es droga A, uno es droga B y otro es droga Y. Son diferentes. Entonces, ¿qué recomiendo? Para eso pues en últimas eso y otras preguntas que se dan con esto, ¿cuáles son? Primero que todo, ¿usted por qué dijo que K3? ¿Por qué dijo que K3? Y yo, bueno, hay que definir por qué se dice K3. Ahora, espérate, digo, pero usted, ¿cómo definió la similitud de este gráfico donde me muestra que uno está más cerca del otro? ¿Cómo lo hizo? ¿Con qué métrica lo hizo? ¿Sí? Entonces, bueno, que la euclidiana, bueno, ¿y la euclidiana es la mejor en su contexto? Pues sí, eso yo tengo documentos de noticias del tiempo y pues yo simplemente calculo qué tanto se parecen. Le dice, pero es que la literatura dice que lo que más sirve es la similitud de cosenos. ¿Por qué utilizó similitud euclidiana? Ah, espere, lo cambia y le va mejor con la euclidiana. Entonces, fíjense, normalmente esas preguntas son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Otra cosa es, cuando ya tengo los tres o los cinco que me quedaron ahí como que son los vecinos, ¿cómo combino esa información? ¿Cómo tomo la decisión? Y pues obviamente la pregunta que hacía ahorita Roxana, la observación que hacía Roxana, pues el negrito está más cerca, ¿cierto? Pues debe pesar más o no. ¿Listo? Entonces, primero que todo, las distancias. Cualquier distancia que usted utilice para cualquiera de los métodos que, bueno, para la mayoría, yo diría que todos, ¿sí? Para K-means,
para KNN y para varios métodos, normalmente tienen que ser medidas de distancia que cumplan con esas tres reglas. La primera regla es que la distancia de X a Y es mayor o igual que cero si son diferentes, ¿sí? O sea, la distancia de yo con yo es cero, ¿cierto? Pero de yo con otro que no sea yo tiene que ser mayor que cero, ¿cierto? Entonces, esa es primero, ¿no? La distancia de X a Y tiene que ser mayor o igual que cero y la distancia de X a Y solo es cero si soy yo, ¿cierto? La segunda, la conmutatividad. La distancia de Roxana a mí es la misma de mí a Roxana. Punto. ¿Cierto? Y la otra es la de la desigualdad triangular, que la distancia de mí a Camilo, ¿cierto? Es menor e igual a la distancia de mí a Gloria y la distancia de Gloria a Camilo. Es decir, aquí se arma un triángulo entre nosotros tres y si yo estiro las cosas, no hay forma de que eso se rompa. O sea, si quedáramos los 13, nos estiráramos y los quedáramos los tres así en línea, eso es lo máximo. Y no hay forma de que se rompa esa desigualdad triangular. Entonces, esas son importantes. Y la distancia euclidiana es una medida que cumple con las tres reglas. Y las que aparecen en RapidMiner, todas cumplen con la desigualdad triangular. Entonces, eso por un lado, esto es la distancia euclidiana, ya lo sabemos. Ahora, la distancia euclidiana funciona muy directo, con números. Pero resulta que yo puedo tener una columna que diga sexo y le puse F y M. Y eso lo acepta RapidMiner, ¿no? En Python dice, ve a ver qué hace, pero la tiene que volver número, ¿cierto? Pero en Python usted puede manejar variables o funciones mixtas, bueno, específicamente la distancia euclidiana mixta. ¿Cómo hace él? Él por dentro llega y dice, si es la columna femenino-masculino y me dijo así, binomial femenino-masculino, pues simplemente llega y dice femenino, soy masculino, pues en esa columna son diferentes, uno, diferencia uno, total. Somos ambos hombres, pues cero, no hay diferencia. ¿Sí? Entonces es como hacer una traducción muy sencilla sin importar si existe un cierto orden. Si ahí existiera un orden, o sea, realmente fuera una variable categórica ordinal, pues él no tiene en cuenta eso. Él dice, pues cierto, yo simplemente dije, son diferentes y para mí hay diferencia es una, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces eso es lo que se hace acá. Ahora, ¿cómo se hace la combinación para sacar decisiones? Hay una métrica que se llama el voto ponderado. Normalmente se utiliza en KNN. Entonces tenemos este ejemplo, tenemos un ejemplo con tres vecinos y todos son diferentes. Entonces simplemente se calcula las distancias, normalito, euclidiana en este caso. Y pues ya tengo las distancias de los tres, digamos, del nuevo, que en este caso es el verdecito, hacia sus tres valores, ¿cierto? Hacia sus tres vecinos. Obviamente asegurando que los datos no están tomándose los datos originales, sino que están normalizados de alguna forma. En este caso están con min-max, ¿cierto? Hay que hacerlo. Tiene que venir con min-max, o tiene que venir con transformada z, o con proporción, o con rango intercuartil. Y esto es lo que me permite calcular las distancias. Listo, tengo las distancias. ¿Cómo tomo la decisión? Si yo dijera que no fuera K1, que no fuera K3, sino K1, pues ahí sería facilísimo. La negrita en este caso es la A, ¿cierto? La droga A, digamos, ¿sí? Es esta de acá. Si me dicen dos, pues chango, ya tuve problemas porque son diferentes, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Venimos a la distancia ponderada. Aquí ya tenemos las distancias y ahora vamos a sacar la distancia ponderada. Entonces, digamos que fueron dos, en este caso, fueron dos elementos, un elemento fue A, entonces simplemente es 1 sobre la distancia que me dio al cuadrado. Entonces, este valor que me dio acá, 0.004393, lo pongo en el denominador y lo elevo al cuadrado, ¿cierto? Y digamos que B y C son de la misma clase. O sea, aquí, que yo la veo un poquito diferente, pero son la misma clase, ¿cierto? Mismo color, digamos. Pertenecen a la misma clase. Entonces hago lo mismo y lo sumo. Entonces,
la distancia al cuadrado de hacia B, la distancia al cuadrado hacia C, y simplemente van en denominador y se suman. Y eso me da un valor, ¿cierto? Y pues en este caso, si esto es distancia, si es distancia, quiere decir que nos estamos lejos. Pero si está dividido, ¿qué significa? Uno sobre mayor distancia, ¿qué querría decir? Si el número es grande, si el número es grande, quiere decir que hay mucha distancia, pero que si está en el divisor, quiere decir que el número es pequeñito. Entonces, entre el número sea más pequeñito, quiere decir que estamos más lejos, ¿cierto? Entonces, en este caso, el número más grande quiere decir que es el que gana. El número más grande arriba, en este caso es que ese señor debe tomar la droga, la droga con el color gris, digamos Y, la que sea, ¿de acuerdo? Y pues en últimas, va en la línea de lo que planteaba ahorita Roxana. Yo estoy más cerquita, yo tengo más voto, más fuerza que estos dos que están más lejos. Y sí, con la fórmula que estamos planteando aquí, que es la que está en la literatura, se muestra eso. Algunos simplemente dividen en la distancia, no lo elevan al cuadrado. Entonces uno puede probar ahí esas dos cosas. ¿Listo? Pero con todo y eso no hemos resuelto cuál es el valor de K. Ni siquiera hemos resuelto realmente si esa medida de similitud es la que nos sirve. Y tampoco hemos resuelto cuál es la métrica, si la ponderada con cuadrado o la ponderada solita o voto nominal o lo que sea. No se ha definido. ¿Cómo resolvemos eso? Pues simple y llanamente hacemos una optimización de parámetros. Yo coloco el optimizador y le digo, cambia el valor de K entre 2 y 10. Ah, pero también cámbiame la medida de distancia entre todas las que haya posibles. Ah, cambie y corro. Todo eso lo optimizo y al final obtengo el que en el contexto del problema es la mejor solución. ¿De acuerdo? ¿Todos claros? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, entonces terminemos viendo el ejercicio en RapidMiner y damos paso a todas las preguntas del taller. Entonces, en este ejercicio de RapidMiner, lo único que vamos a resaltar diferente de lo que ya hemos visto es que se está utilizando KNN y se van a definir los valores de la transformación en los cuatro transformadas que vimos, la Minimax y las otras, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar acá en el repositorio, minería, procesos, modelos de clasificación, y aquí debe haber uno que dice KNN, este señor. ¿Listo? Entonces miren, recuperamos el dataset que ya no tiene historia. Hacemos un mapeo de presión sanguínea y simplemente lo hacemos la alta 1, la normal 0,5 y la baja 0, pues para que quede con el sentido lógico del orden. Lo mismo para el colesterol, entonces colesterol alto 1, bajo 0, tiene sentido de orden. Hacemos el mapeo de sexo, entonces ya estoy seguro que femenino es 1 y que masculino es 0, ¿de acuerdo? Después le decimos que adivine los tipos de datos, pues obviamente todo va a quedar numérico, los otros campos son numéricos. Así obtenemos entonces el dataset ya, digamos, procesado, que es este dataset. Entonces, sexo solamente una columna, colesterol solo una columna, pero pues ahí tiene los valores 1, 0. Presión sanguínea tiene valores 1, 0 y 0,5, ¿sí? Y pues edad, sexo, sodio y potasio, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos todo esto, pero sabemos que a nuestro señor problema de drogas hay que generarle un atributo que le da mejor calidad y tal la vaina, y entonces ese es el de, no, el de sodio sobre potasio, ya se lo aplicamos. Y aquí le decimos que seleccione atributos, pues que quite ya el sodio y el potasio por separados, ¿cierto? Entonces aquí quito sodio y potasio, ya me quedo con esta tabla. Y normalizo en este caso, por ejemplo, ahí estaba rango intercuartil, pero vamos a colocar transformación de rango, por defecto 0 y 1, que esta es como la versión min-max, ¿sí? Y aquí por dentro la validación tiene el KNN, en este caso está utilizando el KNN con 5, ¿por qué? Porque no le he hecho optimización, está ese valor, ¿de acuerdo? Entonces listo, ya tenemos eso, venimos acá y le decimos rango, la de transformación de rango 0 y 1, corremos y miramos qué resultado nos da eso.
nos da un 74.5% de accuracy, ¿de acuerdo? Si esa fuera nuestra métrica, ¿no? Podemos decir, no, a mí me interesa más otra métrica, pero en este caso vamos a partir de que la que nos interesa es accuracy. Ahora vamos a cambiar y vamos a pasar a la transformada Z. ¿Recuerdan cuánto nos dio? 74.5. Transformada Z, corremos y transformada Z nos da 83.5. ¿Sí? ¿De acuerdo? Listo. Y entonces nos venimos a probar proporción. Corremos y nos da 79.5. De hecho, la más malita hasta ahorita ha sido Minimax, ¿cierto? 74.5, 79.5 y 84.5. Y finalmente probamos con rango intercuartil y corremos y en este caso obtenemos 86. ¿Sí? Entonces, en este caso, ojo, en este caso, en otro dataset puede dar otro orden totalmente diferente, ¿cierto? Porque nada es amarrado acá, no, la mejor entonces ahora de aquí para siempre rango intercuartil y no las pruebo, ¿cierto? Aquí en este caso nos dio ese ranking, rango intercuartil seguido de proporción, no, seguido de transformada Z, no, de proporción, transformada Z y minimax. Ese fue el orden, ¿de acuerdo? Pero si yo cambio tal vez aquí la métrica del KNN o el número de grupos o no sé qué, entonces yo qué tendría que hacer? Tendría que hacer un proceso de optimización agarrando estas dos cosas, ¿cierto? Desde normalización hasta acá. Las agarro, las meto dentro de un optimizador y optimizo lo que quiero optimizar y pues espero cuál es el mejor resultado. Eso me va a definir el valor de K, me va a definir cuál es la normalización que debo hacer, me va a definir cuál es la métrica de similitud y demás. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Lo hacemos? ¿Sí? Entonces, hagamos acá, metemos un optimize. Metemos el optimize parameters, ¿cierto? Agarramos estos dos operadores, control X, y lo metemos acá dentro de este. Chan, listo. Ya quedó allí. Los enlazamos. Aquí necesitamos que el performance esté acá. Necesitamos que el modelo esté acá. ¿Listo? Y después enganchamos el optimizador. Entonces, el performance y queremos ver también el modelo. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a optimizar? Entramos aquí y decimos, mire, el normalize, yo necesito que me haga el favor y me pruebe. ¿Y ahora cómo es que se llama? El método. Ahí está, método. ¿Sí? Entonces ya sabemos que vamos a probar método. ¿Qué más necesitamos? El KNN. El KNN necesitamos el valor de K, ¿cierto? Y queremos también que nos valide las métricas. Nosotros ya tenemos todo nuestro dataset con números, entonces vamos a decirle que nos utilice varias métricas numéricas. Entonces todas estas, Euclidiana, la Canberra, la Cheviche, bueno, todas esas, pruébelas. Creo que hay unas que no funcionan, ahorita le podemos decir que me haga el favor y si hay error, no que no si se presenta algún error con alguna métrica que no sirva, no que falle en el error, sino que ignore el error. Suerte, no sirvió esa prueba. Listo. Y le damos correr. Al darle correr podemos venir a ver acá ya resultados de la grid. Uy, qué rápido. Bueno, ya salió. El mejor resultado que se obtiene es 91.5. Se obtiene con la transformación por rango, fíjense. Ahorita nos daba que era la peor. Y aquí, a la final, fue la mejor. ¿Por qué? Utilizando un vecino cercano, utilizando la distancia de Chebyshev, obtiene 91.5% de calidad. ¿Sí? Entonces, aquí vuelvo a resaltar dos cosas. Primero, ojo, inclusive algunos clasificadores que técnicamente no te dicen que tienen que ser normalizados, hay que normalizarlos. Por ejemplo, una red neuronal, tú le puedes meter los datos sin normalizarlos. Y pues puede que te funcione más o menos bien. Pero si tú normalizas, y normalmente a ella le funciona bastante bien la transformada Z sin que sea ley. Pero normalmente yo la primero que pruebo es transformada Z. Cuando paso por la red, en general tengo mejor proceso de entrenamiento que si no normalizo los datos. ¿Sí?
Y esa pues uno dice, no, no es como tan ligada al tema de distancia, pero sí. Yo- Es que sí, yo caigo en cuenta siempre de que claro, mejora el rendimiento de los modelos cuando uno normaliza los datos, pero ¿por qué? No, es básicamente porque si el modelo, si, o sea, los modelos son basados en distancia, obligatoriamente, cuando él hace cálculos de distancia, ya le va a dar más importancia a ciertas variables que tengan rango grandes. ¿Sí? Restar 10 millones a 5 millones da 5 millones al cuadrado dentro de la raíz cuadrada de la sumatoria que se hace en la distancia euclidiana, pues ese valor domina. ¿Sí? Y en la realidad puede que lo importante no sea eso, sino sea más la separación de edad. O no sé, o si eres mujer o eres hombre, dependiendo del problema. Entonces, normalmente por el tema de las métricas de distancia es porque no podemos dejar que los atributos por su rango tengan más peso, porque en última es darle peso. ¿Sí? Haz cuenta, raíz cuadrada de 10 de 50 años menos 30, eso es 20 al cuadrado. ¿Sí? Que son 20 por 20, 400. Más 10 millones menos 5 millones da 5 millones al cuadrado. Ya, la decisión la tomó fue el sueldo. ¿Para qué le mira lo demás? El sueldo es lo que define. Entonces, eso no debe dejarse hacer. Ahora, si yo le meto esos datos a un árbol de decisión, no le importa. Él no se deja deslumbrar porque él toma las decisiones es de acuerdo a los valores que él y que al dividir en las ramas queden puros. Es decir, aquí queden todos de una misma clase o todos de otra clase. Y si quedan metidos unos, pues que sean poquitos. Entonces él dice, mi pureza, el tomar la decisión sin importar el valor. ¿Sí? Entonces eso no lo afecta. Pero en general, los que son Super Vector Machine o Super Vector Regressor, el tema de qué? De Multilayer Perceptron o en general redes neuronales. Y KNN o otro que sea con medidas de distancia, todo eso les afecta. A todos. O sea, si no quiera, uno dice sí, se nota. Y ya está probado. O sea, el KNN y el CAMINS, usted los corre sin hacer eso, pues le va mal. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí voy yo. ¿Más preguntas? ¿No?